Centro de Liberación y Avivamiento. Hijo, cuéntale qué tiempo hace que llegaste y cómo llegaste a la casa. How long have you been to the Hace church? como 4 años exactamente al mismo tiempo que Carlos. He's here for 4 Yo years llegué already now. Directamente reventado. And see, when I came to the church, Rebelde, cuéntale. I was very rebellious. No me sometí a nadie. I ni a mi didn't submit papá, to ni a mi anybody, mamá. to my mother or my Cuando llegó a father. la iglesia, era tan fuerte la rebeldía mía que el pastor iba a bajar y me iba a dar una palabra. Y yo le dije al Señor, si tú debes decirte que no se me pegue porque le voy a dar. Era una rebeldía terrible. See, I was so rebellious that even when the pastor was trying to give me a word, I would even pray to God and I would tell them, don't let that man come next to me because I will surely punch him. Me iba a dar golpe y ahora es mi escudero que pelea por mí. And so now, see, before he wanted to hit me because he didn't want me to give him a word, but now he's the one that follows me everywhere I go. En mi casa parecían platillos voladores los platos, la ropa por la ventana volaba, siempre me botaba mi esposa de la casa. My wife always threatened me to kick me out of the house. I used to break everything, cell phones, plates. Recuerdo, lo voy a decir de testimonio, un día recogiste todo para irte de la casa. ¿Y qué te dijo tu padre? Me dijo, oh, no dejes que el diablo se adueñe de tu territorio. And so the pastor said one time he was going to leave his house, he was leaving, and the pastor told him, don't allow the devil to take over your territory. Me recuerdo exactamente, era un diciembre, estaba frío. I remember that it was of December and it was very cold. Y el padre me dice, hijo, quédate en el basement o en el carro. And pero the no pastor permita que el diablo said, entre a tu casa. And the pastor said, listen, I know you want to leave, but if you have to stay in the car or in the basement of your house, that is where you're going to stay ¿Qué for a pasó moment. después? Me da risa porque el basement estaba frío. You see, Y and digo, I "Wow, laughed because the ¿cómo me voy a basement quedar aquí was en el basement?" freezing, and I told the pastor, Pero I don't me want to quedé, stay there. de la ropa que saqué me la puse arriba, pero algo que me impacta es que el basement comenzó a calentarse solo. And see, the basement was very cold, so I put a layer of clothes on me, but out of nowhere, the Y a basement las- began to get A las warmer. 4 de la mañana mi esposa me llama y me dice, ven mi amor, sube que parece que Dios me mostró algo y tú no puedes estar afuera. And at 4 o'clock in the morning, my wife called me upstairs again and said that God has showed her something and she didn't want him to remain downstairs or ¿Por qué outside. lo sube aquí? Para que entienda lo que es una paternidad. See, I brought him up here so that you Dale un understand aplauso al Rey de what it Gloria. means to have Para a terminar, paternity. porque tu testimonio es largo y no hay tiempo. ¿Cómo era tu relación con tu padre biológico? How was your relationship En with your realidad, biological mi padre father? nunca estaba en mi casa, era un hombre trabajador, pero no estaba. In Mi reality, madre era my- un poco, ¿cómo se dice? La madre tiene esa mano fuerte que se necesita tener en la casa. Y una de las cosas que me llevó al mundo, a la droga, a los puntos de droga y todo eso, fue que, y se lo digo como madre, a la madre como consejo a los padres, nunca le digan a sus hijos, tú tienes cuerpo para defenderte. Porque cuando mi padre me dijo eso una vez que yo llegué con una golpe que me dieron en la cara, estaba hinchado, mi padre me dijo, tú tienes cuerpo para defenderte, y eso fue lo que rompió una rebeldía en mí, fue lo que levantó un monstruo en mí, que sacó, y de ahí en adelante comencé a pelear en la escuela y continué las peleas, y de ahí para adelante me iba de mi casa, no quería saber de mis padres ni de mi madre, todo fue una separación total. And see, you gotta understand that what was difficult in my life is even though my father was there, he was a good man and he worked, but he was never present in my life. And my mother was hard on me as well. And also something that broke in me. And I wanted to give it to you as an advice for parents, that when you have a son, I came once from school and someone had beaten me. And my father told me, you have a body, you have hands, you can defend yourself. After he said that to me, something in me broke loose. And it brought out that monster in me and brought out all that rebellious that drove me to fight with everyone and anybody who came against me. Lo que no permanecía en ninguno de los empleos. No, era algo era fuerte. Yo siempre le decía, padre, los jefes la tienen conmigo. Hoy terminé el trabajo, pero era que no me sometía. Yo venía con una mentalidad del mundo, a la cual yo era el que quería ser el jefe. No podía tener un jefe hacia mí. And see, in the world, he's saying that he couldn't even keep a job because he couldn't submit to a boss. He couldn't submit to a supervisor. And when he came to the church, the pastor was working towards him because he needed to submit to the pastor as well. Ya terminamos para que vea And lo we- que es una paternidad y tener cobertura. And we end with Él this. llega un día And he comes here one day a la iglesia to the church, y no había, yo creo que ni sopa de vaso. and there was nothing to eat. Cuéntale. Yo tenía más o menos un mes y una semana en mi casa con mis 2 hijos y mi esposa comiendo nada más con flay y leche. And he had about a month and a half that he was only eating cornflakes and milk at home because he had no Y money. cuando recibo el primer cheque, pago lo que tengo que pagar atrasado y sobre una cantidad que era el diezmo exactamente. And see, when I received the check that I was waiting for, I paid over my bills and I bought some food, but what I had left over was the specific number for the Y mi tithes. esposa me dice, oh, eso tú lo vas a usar para la comida. And so my wife asked me if I was going to use
that for food. Y yo le dije, no, te equivocaste, porque si yo le doy esto a Dios, yo creo que Él tiene que hacer algo sobrenatural aquí en mi casa. And so I said to my wife, no, I'm not going to buy food with this because I'm going to tithe it to God because I know that if I do that, He in return will bless me even more. Como madre al fin entendí que ella se enojó y me dijo, si no viene acá a la casa, mejor, si no viene aquí a la casa con comida, mejor no venga. And so my wife was very upset with me, and she said that if I didn't brought any food, then she said not to come back. Cuando me monto en el carro, yo tenía un proteyema, recuerdo, el carro estaba debajo de él, estaba en Ente, yo vivía en Guanzoque. And so when I got in the car, I had no gas either. Llego a la casa, me monto en el carro y digo, Señor, aunque me queda a mitad de agua, yo tengo que llegar a la iglesia porque es que yo tengo que recibir mi milagro en la iglesia. And see, even though he prayed to God and he asked him, God, I know I have no gas, but take me at least halfway because I am going to make it to the church so I can give my ese día, tithe. para resumir, el pastor lanzó una palabra y dice, me llama al frente y me dice, va a recibir tu milagro. And so that day, that same day, the pastor called me and he gave me a word that I was going to receive my El miracle. padre no sabía lo que yo estaba pasando porque yo siempre fui muy reservado en And las see, cosas. the pastor didn't know what I was going through in my life because I was always very reserved in my personal life. Cuando están dando los numeritos de la canasta, que era por ticket, And see, at that time they were doing a raffle with a basket full of food, and at that time they were giving out tickets. se la saca un niño y me quebranté. And see, a little boy took out the number, and I began to cry. Le dije, Señor, aunque sea caminando, tú tienes que tocar a alguien que me dé un plato de comida. And I asked God, Lord, even though if someone is walking by, you need to touch them to give me a plate of food. El nene con 12 años sin saber lo que estaba pasando. And this little boy with 12 years old, not knowing what was going on in my life, Me dice, se la quiero sembrar a ese muchacho, ese era yo. he said, I want to sow this basket to that young man that is there, which was him. Dale el aplauso al rey. Sigue, pero me voy mañana y sigo con él. Se puede sentar. Hijo. Visita nuestra página web para más información, próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos que serán de bendición para tu vida. Síguenos en Facebook como Centro de Liberación y Avivamiento.